Ustedes sabían que había venido a AAA, acreditadora internacional, ¿no? De la iglesia. Entonces, se está evaluando la posibilidad de abrir el curso de la carrera de tecnología médica. Que son los que toman la muestra de análisis, la procesan en el laboratorio. Entonces ahorita acaba de aprobarse. O sea, el próximo año ya va a haber tecnología médica, que es una carrera de 5 años, ¿no? ¿Y fisioterapia? Y fisioterapia también. ¿También? Sí, sí, también. Entonces ya se aprobó, acaba de aprobarse, por eso yo me he demorado en venir, así que le quiero pedir disculpas por esta situación que ha habido, pero bueno, eso ha sido motivo de la demora. ¿Sí? Ahora sí, vamos a orar para comenzar. Oremos. Padre nuestro, Señor, acompáñanos, queremos que tu presencia esté con nosotros, queremos, Señor, que puedas bendecir a los dirigentes de las nuevas carreras, tanto de fisioterapia como de tecnología médica. Y, Señor, te pido en forma especial por los chicos de medicina que están aquí. Bendícelos, Señor, en gran forma. Te suplico que nos acompañes y que puedas darme sabiduría para poder explicar con facilidad el tema de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores. El tema de hoy es un tema sencillo. No, todavía no tenemos entero, ¿no? ¿O sí? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de leyes de los gases. Y gracias, muchas gracias. Muy bien. Recordemos qué es presión. Presión es fuerza sobre superficie. Y la fuerza es una fuerza perpendicular, o sea que hace un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Cuando la fuerza está en newtons y la superficie está en metros cuadrados, la unidad de presión es el pascal. ¿Sí? Mira, vamos a ver, y esto, ¿en qué me ayuda? Mira, en el cuerpo hay diversas presiones. Tenemos la presión. No baja más. Tenemos las presiones pulmonares. Tenemos la presión atmosférica que está por fuera. Esto es la pleura parietal, porque está pegada a la pared, a las costillas. Y esta es la pleura visceral, porque está pegada al pulmón, que es la víscera. Y entre estas dos pleuras hay un poco de líquido, que es la cavidad pleural. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la cavidad pleural. Y ahí hay un líquido que ejerce presión y se llama presión pleural, la presión que está ahí. Y esto rojo es el pulmón, y ahí están los alveolos, y ahí hay una presión alveolar. Entonces tenemos presión atmosférica, presión pleural, presión alveolar. Pero hay otras presiones que se calculan, por ejemplo la presión respiratoria, que es la presión alveolar menos la presión atmosférica. Tenemos la presión transtorácica, que es la presión pleural menos la presión atmosférica. Y tenemos la presión transpulmonar, que es la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Sí? Esas son diversas presiones. Doctor, para que sabemos el concepto de presión. Presión es fuerza sobre superficie y nosotros tenemos estas presiones en el cuerpo. Ahora acá estamos trabajando con un fluido, que es gas, ¿no? El aire. El aire está compuesto de una mezcla de gases y esas moléculas están en movimiento y ese movimiento golpea lo que está contenido y por eso se ejerce una presión. Vamos a ver ahora las leyes de los gases ideales. ¿Cuáles son las leyes de los gases ideales? Son varias, ¿no? Ley de Dalton, Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac, Avogadro, la ley de Henry. Esas son las leyes de los gases. La ley de Dalton, fíjate, si cada una de estas bolitas ejerciera una presión de 1 milímetro de mercurio, ¿cuál sería la presión total aquí? 5 milímetros de mercurio, muy bien. Y acá sigue, las bolas verdes también tienen 1 milímetro de presión de 1 milímetro. ¿Cuánto es hasta aquí? 5, muy bien.
y las rojitas hacen 2 cada una. ¿Cuánto sería en total? En total, 13. 8 y 5, 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa dijo Dalton? Mira, en una mezcla de gases, cada gas ejerce ¿qué cosa? Su propia presión. Y se llama presión parcial. Entonces acá, si hay un gas, solo la presión de este gas. Pero como acá es el gas rojo y el gas verde, entonces es presión parcial del gas rojo más presión parcial del gas verde y entonces sale la presión total. ¿Sí? Por ejemplo, mira bien, ¿cuánto es la presión de oxígeno, parcial de oxígeno en el aire atmosférico? ¿Es cuánto? 160. ¿Cuánto es la presión parcial de CO2? 0.3. En el aire alveolar, fíjate, aire alveolar, fíjate, tienes que tener cuidado con esto, mira, Pa no es igual a Pa. ¿Cómo que Pa no es igual a Pa? Esta es una A mayúscula y esta es una A minúscula. A mayúscula significa presión parcial de un gas en el gas alveolar. Y la A minúscula es presión parcial del gas en la sangre arterial. ¿Sí? Entonces, para que no te olvides la mnemotecnia, es cuando tú respiras, primero ¿a dónde va? Al alveolo. Y de ahí pasa a la sangre. Entonces, A mayúscula siempre es donde llega primero. Llega primero al alveolo y luego pasa a la sangre, ahí es A minúscula. ¿Sí? Mira, ¿cómo se lee esto? Presión. ¿Qué cosa? Presión, se lee como presión parcial de oxígeno en gas, ¿qué cosa? Alveolar. ¿Cuánto es? 105 ¿qué? Milímetros de mercurio. Y esto es presión parcial de CO2 en gas alveolar. ¿Cuánto es? 40 milímetros. ¿Sí? Ahí está. Y presión parcial del gas y presión parcial de oxígeno en sangre arterial. ¿Sí? Presión parcial de CO2 en sangre arterial. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es 105/40. Muy bien. La ley de Dalton, ¿qué decía? La ley de Dalton, por ejemplo, si yo tuviera todos estos gases, 4 gases, la presión total será la suma de la presión parcial del gas rojo más la suma de presión parcial del gas blanco, del amarillo y del negro. ¿Se entiende eso? Facilito, súper fácil. Entonces, teniendo ese concepto presente, vamos a ver qué es atmósfera. La atmósfera es una masa de aire que rodea la Tierra. Es una mezcla de gases, ¿no? Y cada gas ejerce su propia presión. ¿Cuál es el gas que más abunda en la atmósfera? Mira, el nitrógeno, no es el oxígeno. Qué raro, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno, pero el gas más abundante en la atmósfera no es el oxígeno, es el nitrógeno. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Para que haya combustión, ¿qué se necesita? Combustión. ¿Qué se necesita? Oxígeno. Sí, por eso, si no hay oxígeno, no hay ¿qué cosa? No hay fuego, no hay combustión. Ustedes han escuchado que a veces en verano dice hay incendios espontáneos. Y eso con 20% de oxígeno o 21% de oxígeno. ¿Te imaginas si fuera más el porcentaje de oxígeno? Más fácilmente serían ¿qué cosa? Los incendios. Mira qué Dios tan sabio tenemos. Mira, vapor de agua es casi nada y el hidrógeno carbónico ni se ve. Mira, ahí está. ¿Cómo se lee esto? Presión. Es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Entonces la presión parcial del nitrógeno, ¿cuánto es? 597. En la atmósfera. 597 es todo, ¿no? El oxígeno, al agua, el CO2. Y Dalton me dice que cada presión se suma y le da la ¿qué cosa? La presión total. ¿Sí? La primera propiedad, cada gas ejerce una presión, ¿sí? Los fluidos ejercen presión. Muy bien. Ahí está, mire esta señorita. Está pensando en la física. Justo está a nivel del mar.
donde la presión aquí es igual a una atmósfera, que es igual a decir a 1033 kilogramos por centímetro cuadrado, que es igual a decir 760 torno, o es igual a decir 760 milímetros de... O sea, mira, tenemos nosotros una tonelada, más de 1000 kilos. 1000 kilos es una tonelada. Tenemos más de una tonelada de aire, de presión. ¿Por qué no nos aplasta? Bueno, el nitrógeno está contribuyendo a esa presión. ¿Por qué no nos aplasta si tienes una tonelada encima de columna de aire? ¿Por qué? A ver, busquen. Agarren su teléfono y busquen. Busquen. A ver. ¿Por qué no nos aplasta la presión atmosférica? A ver, o pregúntenle a ChatGPT, a ver qué le dice. ¿Qué dice ChatGPT? No sé por qué. Porque también tenemos presión dentro de nosotros, ¿o no? ¿Por qué? ¿Saben por qué no? ¿Ya encontraron qué dice? ¿Encontraron por qué? La presión de nuestro cuerpo, porque también tenemos presión dentro de nuestro cuerpo. Porque la presión que ejerce nuestra sangre, el corazón, ¿por qué no escuchan presión arterial? Nuestra presión es superior a la presión atmosférica. Cuando tú dices a una persona tiene 180, en realidad tiene 100 más que la presión atmosférica. Es lo que significa. Cuando dice 80, en realidad está diciendo que tiene 80 más que la presión atmosférica. Por eso es que no nos aplasta, porque nuestra presión es superior. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la presión atmosférica varía. Varía, por ejemplo, con la altura. No es lo mismo estar a nivel del mar que estar en un nevado. No es lo mismo estar cuando hace mucho calor, porque la temperatura hace que vibre más la molécula de aire y entonces hay más presión. Ni con la humedad, cuando hay más humedad hay más presión, porque el vapor de agua contribuye a aumentar la presión. Fíjense. Mira, a nivel del mar hay una columna de aire sobre mi cabeza, ¿no? Que es bastante, imagina el techo es el límite de la atmósfera. Hay una columna de aire sobre mi cabeza. Pero cuando yo subo a la altura, la columna de aire se ha hecho más chiquita. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? A nivel del mar. Cuando yo subo, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Menos. Y si subo más, puedo caer, ¿no es cierto? Ya. Es menor la presión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, a nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio. En el Callao, un poquito más. Acá en Ñañez, 660. Huánuco también, mira. La Paz, 487. Cerro Pasco, 470. En el Everest, 344. Y acá se cumple esta ley, ¿no? A igual altura, igual que presión. Igual altura, igual presión.
Entonces, señores, conforme tú subes en altitud, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Disminuye. ¿Por qué? Porque tiene menos columna de aire sobre tu cabeza. ¿Sí? No se olviden de eso. Mira, ve, otra vez. Al 0 metros sobre el nivel del mar tenemos una atmósfera. Conforme va avanzando, va bajando, ¿qué cosa? La presión. Conforme va subiendo, la presión atmosférica es menor. Ahora quiero que te des cuenta. ¿Cuánto es la presión a nivel del...? Fíjate, estamos viendo el efecto de la altitud sobre el oxígeno. Mira, quiero que te des cuenta. ¿Qué pasa conforme vamos subiendo, qué pasa con la presión? ¿Qué está pasando? Disminuye. ¿Y qué pasa con la concentración de oxígeno? Se mantiene igual. ¿Pero cómo es eso, doctor? 21, 21, 21. Yo nunca me olvido de esto porque me vino en un examen. Y el maldito profe nos jaló todo. Porque nosotros, doctor, pero si está subiendo, hay menos oxígeno. Y decía, ¿qué pasa con la concentración de oxígeno en la altura del agua? Alternativa A, disminuye. Y todos marcamos A. Y dice, no le pasa nada. ¿Cómo que no le pasa nada? No, la concentración no cambia. ¿Cómo que no cambia? No cambia. No, doctor, sí, puede ser 21%, siempre 21%. Pero entonces, ¿por qué nos da soroche? ¿Por qué hay menos oxígeno en la altura? Sí, hay menos oxígeno. Pero entonces, doctor, disminuye. Pero yo no te he preguntado eso. ¿Cómo cambia la concentración de oxígeno en la altura? No cambia. Se mantiene igual. Pero quiero que te des cuenta. Acá es el 21% de cuánto. Y acá es el 21% de cuánto. O sea, va a haber menos oxígeno. Pero la concentración sigue siendo igualita. ¿Te das cuenta? No nos vamos a decir 21% de 100 que 21% de 10. ¿Estamos de acuerdo? Porque el aire sigue siendo aire acá o arriba. La porción de aire no varía. Pero sí varía el porcentaje del total, ¿no? La presión es menor. Por eso la cantidad de oxígeno es menor. Por eso te da soroche. Por eso luego te salen más glóbulos rojos. Te pones chacoso. ¿Me dejo entender? Mira, que se da ¿cómo se dice? Una clave, porque eso puede venir del examen. ¿No es cierto? Si lo estás entendiendo bien, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con la presión atmosférica conforme subes en altitud? ¿Qué pasa? Disminuye, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que gozar. Más columna, menos columna. Menos columna de aire. ¿Qué pasa con el valor de la presión atmosférica? Disminuye, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la concentración? No se altera. ¿Qué pasa con la cantidad de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Se conserva igual. Disminuye. Porque es 21%, pero ya no es 760, sino 21%, pues disminuyó menos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya está. Ahora mira, ley de abogado. Esta ley es facilita. Dice que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas. Dime, ¿alguna vez has inflado un globo? Cuanto más gas le pones, ¿qué pasa con un globo? Más grande. Y esto es tan fácil de hacerse famoso antes. Yo siempre dijo, volumen y cantidad de gas, ¿cómo son, díganme, chicos? ¿Directa o inversa? Directa, porque a más volumen, más que, más cantidad. O más cantidad de gas, ¿qué cosa? Más volumen. Ahí está. Yo le llamo ley de inflar globos, ¿no? Claro, le mete más gas, más volumen. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de volúmenes y capacidad pulmonar, porque ¿para qué estudiamos todo esto? Esto lo estudiamos para aplicar en el cuerpo. Y en el cuerpo, mira, tenemos volúmenes y capacidades, ¿qué cosa? Pulmonares. Mira, tenemos el volumen corriente, que se abrevia como VT, que significa volumen tidal. Ese es el otro nombre. ¿Sí? Volumen tidal, o también llamado volumen corriente. ¿Puedes leerlo, por favor? Volumen de aire que entra o sale con cada movimiento respiratorio espontáneo. Que entra o sale. O sea, en una inspiración o una expiración normal. ¿Sí? Es lo que entra o
con lo que sale. Volumen de reserva expiratoria, ¿qué es eso? Volumen que se puede exhalar al final de una expiración normal. Tú ahorita estás respirando normal, ¿sí? Un volumen de reserva expiratoria es eso. Ya, o sea, botar más de lo que normalmente eliminas. Ese es el volumen de reserva expiratorio, porque es una expiración, ¿estamos de acuerdo? Y si es un volumen de reserva expiratorio, también hay un... O sea, normalmente tú estás respirando así, ¿no? Pero dice, respira profundo. Ya, por más que quieras, yo no entra más tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un volumen de ¿qué? De reserva, ¿qué cosa? A ver, vamos a hacer volumen de reserva expiratorio. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, a ver. Hasta que bota. Y luego viene una reserva expiratoria. Ya, ese es un volumen de reserva, ¿qué cosa? Inspiratorio. Ya está. O sea, tenemos un volumen corriente, que es lo que hacemos normalmente, un volumen de reserva inspiratorio y un volumen de reserva expiratorio. Y si juntamos eso, vamos a ver las capacidades pulmonares. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Fíjense, la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital, ¿qué es? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. ¿Y capacidad pulmonar total qué es? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva más volumen residual. ¿Qué es ese volumen residual? Ese volumen de aire que nunca sale del pulmón. Siempre está ahí. Que tú has respirado, ese aire se queda ahí. Nunca sale. ¿Y en qué nos ayuda? Por ejemplo, nos ayuda para determinar si una persona nació muerta, si un bebé nació muerto, o si nació, respiró y luego murió. Porque cuando nace un bebé muerto, o nace, respira y se muere, ¿qué pasa? Si respira y se muere, tiene volumen residual. Pero si nunca respiró, no tiene. Entonces sacamos el pulmoncito, lo ponemos en un balde con agua y lo ponemos ahí. Si se va como una piedra al fondo, no hay aire, nunca respiró. Pero si lo pones y flota, nació, respiró y murió. Porque tiene volumen residual. Facilito, ¿no? Para saber si nació muerto o nació, vivió y murió. Ese es el volumen residual. Sigamos. Como le dije a sus compañeros, esto va a venir en el examen. Ustedes lo van a tener en el desarrollo, ustedes lo van a tener que escribir. Les estoy avisando. ¿Sí? Yo solo voy a poner el gráfico nomás. A ver, ustedes van a poner volumen tidal, ¿cuánto es? Medio litro. Este es volumen de reserva inspiratorio, 2,5 litros. Volumen de reserva expiratorio, ¿qué cuánto? 1,5 litros. Volumen residual, 1,5 litros. Todo esto se llama capacidad residual funcional y esto se llama capacidad inspiratoria. Y esto es capacidad pulmonar total. ¿Se ha entendido? Está fácil. ¿Recuerdan que les he dicho, va a venir ese electrolitos? ¿Les dije o no? Y vino. Ha venido. Les di los ejercicios y vinieron. Yo les digo vienen. Ahora les digo Doctor, ¿en qué teóricos se van a poner? no, son notas aparte. ¿También se califica por práctico y teórico? No, uno es de la solución de problemas y el otro es de la parte teórica y conceptos. ¿Y cuándo nos van a dar los resultados de eso? Y el otro, porque el primer examen ya lo tienen, ¿no? Sí, sí. Yo espero que mañana, espero tenerlo mañana ya. ¿Usted lo revisará? Sí, yo lo voy a revisar. Ah, sí. Lo siento. Ya les he dicho ya que si no he puesto unidades, ya está frito, por más que sea el valor normal. Allá el volumen, ¿cómo es? Allá, ¿qué dije? El volumen extracelular.
Ya, sí es una multiplicación, una división. Si no puso litros o kilos, si una resistencia no puso ohmios, si han puesto unidades, yo que les digo siempre, son 15, 20, 30 perros, gatos, ¿qué? Aún así, me dio puntos. No. Por la resolución. Por la resolución. Y así no se me va a olvidar jamás. La próxima vez van a estar atentos. Muy bien. Ahora vamos a ver el flujo de aire. Fíjense. ¿Qué dice la ley de Ohm del flujo de aire? ¿Se acuerdan? El flujo es igual a gradiente de presiones sobre resistencia. Y si el flujo siempre va de dónde a dónde? De mayor presión a menor presión. En fluidos hablamos de presión, no hablamos de concentración. En este caso. Mira, a ver si han entendido. Vamos a analizar esto. Miren acá. Acá dice inspiración y dice expiración. ¿Estamos de acuerdo? A ver, esta línea punteada es la presión atmosférica. Esta línea punteada negrita es la presión atmosférica. ¿Sí? Uy, acá se ha movido todo. Ah, ya sé. Se ha movido todo aquí. A ver si lo puedo corregir para que si no lo va a confundir más. Ya, ahora sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende o no? A ver. ¿Qué es esta línea punteada? ¿Qué es? Atmosférica. ¿Esta presión qué presión es? Presión alveolar. Esta es presión alveolar. Y esta es presión intrapleural. ¿Estamos de acuerdo? Solo yo te pregunto. A ver. Acá está subiendo, ¿no? 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Y acá está disminuyendo, está negativo, ¿sí? Aquí, en este momento, ¿quién es mayor? ¿La presión atmosférica o la presión alveolar? Ah, ¿quién es mayor? La atmosférica. Si la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, ¿de dónde a dónde va el aire? De la atmósfera al alveolo. Y estamos en la inspiración. ¿Se entiende o no? El aire ingresa porque la presión en la atmósfera es mayor que en el alveolo. Aquí se igualan y ahí ni entra ni sale aire. Aquí, ¿quién es mayor? La presión. Que la presión, vamos, ¿de dónde a dónde va a ir el aire? Va a ir del alveolo. ¿Y el aire qué pasa? Sale. Por eso estamos en expiración. En cambio, aquí estamos en ¿qué? Y entonces, ¿qué pasa con el volumen de aire dentro del pulmón? ¿Qué está pasando? Está aumentando. ¿Y en la expiración qué pasa con el aire? Disminuye. ¿Se ha entendido? ¿O no? ¿O está muy difícil el gráfico? ¿No se entiende? A ver, esto es lo mismo que esto. ¿Dónde va a ir el flujo? ¿De qué depende? De presiones. ¿Y de dónde va a ir siempre? Siempre va a ir de mayor. ¿Qué es lo único que tengo que saber? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Entonces, aquí, la presión, aquí, ¿quién es mayor? La presión es mayor que la presión alveolar, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir el flujo? De la atmósfera al alveolo. Y el aire va a entrar dentro del pulmón. Por eso el aire está aumentando dentro del pulmón.
¿Y estamos en qué? Inspiración. Aquí las presiones igualan, no hay gradiente. Si no hay gradiente, ni entra ni sale sangre. Pero aquí la presión, ¿cómo es? La presión alveolar, ¿cómo es? Mayor que quién? Que la presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire sale, ¿no es cierto? Va a ir del alveolo ¿a dónde? A la atmósfera. Y el volumen de aire dentro del pulmón, ¿qué va a pasar? ¿Se ha entendido? Es lo mismo. Solamente aplicando la ley de Ohm. Ajá. Mira esta de acá. A ver. Esta es la presión de oxígeno. Es de aire atmosférico, es de aire alveolar. ¿De dónde a dónde va el aire? O el oxígeno. De la atmósfera al alveolo. ¿Sí o no? Es de aire alveolar y es de la sangre venosa. ¿De dónde a dónde viene el oxígeno? Del alveolo. ¿Por qué? Por la ley del flujo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Siempre va a ir ¿de dónde? De mayor presión a menor presión. Y convierte la sangre venosa en sangre. ¿Se entiende eso? Ahora, las células de los tejidos, ¿cuánto tienen? ¿De dónde a dónde va a ir? De la sangre arterial a los tejidos, y la sangre se va a convertir en sangre venosa, porque entrega el oxígeno. ¿Se ha entendido? Mira qué mecanismo tan simple que Dios ha creado, pero digno de admirar, con un solo principio. Siempre va a ir ¿de dónde? De mayor presión, y siempre va a ir así, de acá a acá. Tú solo tienes que preguntar, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Vamos con el CO2. ¿Dónde hay más CO2? En la célula de los tejidos. ¿Y en la sangre arterial cuánto hay? ¿De dónde a dónde va a ir el CO2? Muy bien. ¿Y la va a convertir en sangre? ¿Y la sangre venosa tiene más o menos que el aire alveolar? ¿De dónde a dónde va a ir el CO2? En el alveolar. ¿Y dónde hay más CO2? ¿En el aire alveolar o en la atmósfera? ¿Y entonces de dónde a dónde va a ir? El alveolo. Está. ¿Y por qué se produce CO2? ¿Por qué se produce CO2? Por la cadena de transporte de electrones, por la metaoxidación. ¿Se acuerdan que al final del ciclo de Krebs qué cosa se produce? CO2. Por eso nuestras células están continuamente produciendo CO2, porque continuamente están utilizando energía. Y hay que eliminar, porque el CO2 es el desecho. ¿Se ha entendido? Mira qué Dios maravilloso que creó con un mecanismo tan simple. Y este mismo mecanismo luego lo vamos a ver en el sistema cardiovascular, de aquí a 2 semanas. Qué maravilloso. Pero que dice, siempre va de dónde a dónde, de mayor presión a menor presión. ¿Por qué va de ahí? Por la ley de Ohm del flujo de fluidos. Se acabó. ¿Sí? ¿Y cuál es la ley de Ohm? El flujo es... ¿Cómo es el flujo y gradiente de presiones? ¿Cómo es? Directa, ¿no es cierto? A más gradiente de presión, más flujo. Perfecto, ya está. ¿Qué dice la ley de Boyle? ¿Cómo son presión y volumen? Inversamente proporcionales cuando la temperatura es constante. ¿Sí? O sea, ¿cómo son presión y volumen? Inversa. Quiere decir que si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si disminuye el volumen, ¿se entiende eso? Cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Cuando hay más volumen, disminuye la presión. En los gases, estamos hablando de los gases. Por ejemplo, ahí hay una presión 1. ¿Quién tiene mayor presión? Porque tiene ¿qué cosa? ¿Quién tiene mayor presión? Menor volumen, por lo tanto tiene mayor. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entiende o no? Ahí tienes que pensar. Si me preguntan qué es un gas, si es un gas, porque los líquidos es diferente. Si es un gas, les leía de los gases. Si es un gas, ¿qué me dice? A más volumen, menos presión. A menos volumen, menos presión. Entonces, fíjate, esto lo relaciona así. Esto se relaciona así. Fíjate, cada volumen, el doble volumen, el cuádruple volumen. ¿Qué está pasando con la presión? Está disminuyendo eso. A más volumen, menos presión. ¿Se ha entendido eso? Muy bien. Mira, ¿y por qué? Porque hay más espacio que recorrer. Por eso la presión es. Cuando está aquí, todo está peor que se golpea y entonces la presión es mayor. Sí. Bueno, entonces las paredes, ¿no? Y así está organizado el sistema respiratorio, con vías de conducción, vías de intercambio y una bomba. Y así está organizado el sistema respiratorio, con estas tres partes. Vías de conducción, vías de intercambio de gases y una bomba muscular. Las vías de conducción es desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Después del bronquiolo terminal, sigue el bronquiolo respiratorio y se va a hacer alveolo. Y tenemos una bomba, pero para que eso se produzca, para que el aire entre y salga, necesitamos una bomba. ¿Qué cosa es una bomba? Alguien, un instrumento, o un instrumento, sí, pues instrumento, podemos decir, que genera presiones. Una bomba genera presiones. ¿Ustedes han visto las bombas de agua? ¿Qué hace? Es una máquina que genera, ¿qué cosa? Presiones. Y nosotros tenemos Dios nos ha dado dos bombas. La bomba muscular, que es el esternón, todos los músculos intercostales, y el diafragma. Ahí están. Diafragma, intercostales externos, internos, el esternocleino, mastoideo, el escaleno, todos forman parte de la bomba osteomuscular. Y tenemos el principal músculo de la inspiración, que es el diafragma, que tiene esta forma como de una cúpula. Entonces fíjate, si el diafragma desciende, ¿qué pasa con el volumen del pulmón? ¿Qué pasa? Y si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? Y si disminuye, se hace menor que la presión atmosférica y entonces el aire ingresa. ¿Se entiende? Baja el diafragma y entonces aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, la presión se hace menor y el aire ingresa. Y en la expiración, y esto es activo porque el músculo, el diafragma se contrae. Pero si el diafragma ya se relaja, ¿qué pasa? Sube el diafragma y ¿qué pasa con el volumen? Y si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? Y se hace mayor presión atmosférica y por lo tanto el aire sale. Dime si no es una maravilla lo que Dios ha hecho. Chévere, ¿sí o no? Cuando lo entiendes, yo recuerdo cuando me iba a explicar, que Dios maravilloso. Claro, estaba estudiando en una universidad no cristiana, pero no por eso no dejé de admirarle, dice Dios, ¿no? Entonces, los músculos se contraen, la cavidad torácica aumenta volumen, el pulmón aumenta volumen, lo que ustedes han dicho, entra aire. ¿Estamos de acuerdo? Y luego acá, igualito. Muy bien. Acá se relajan, disminuye volumen, aumenta la presión y por lo tanto el aire sale. ¿Estamos de acuerdo? Yo no lo explico porque ustedes ya lo hemos razonado juntos. Pero si quieres repasarlo, ahí está. Pues mira, entra la presión alveolar, y la presión alveolar es esta, y esta es la presión atmosférica. Entonces, cuando se hace menor, el aire ingresa. Cuando se hace mayor, el aire sale. ¿Sí? ¿Qué hice? A ver, ¿qué hora son? Las 6. ¿Qué le está ahorita? ¿Perdón? Ya. La ley de Charles. Vamos a hacer la ley. ¿Qué dice la ley de Charles? Mira, el volumen y la temperatura son, ¿cómo son? Cuando la presión es constante. ¿Sí? Entonces, mírame,
Mira, el volumen, la presión es constante, una pesa. Pero mira, acá la temperatura es 70 y tiene ese volumen, pero si la temperatura disminuye, tiene menor volumen. ¿Sí? La ley de Gay-Lussac. Un gas es directamente proporcional a su temperatura, ¿no? Cuando el volumen es constante. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen. Mira, a mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. ¿Sí? Ahí está. Las tres leyes juntas. Mira, las tres leyes juntas. Presión y volumen son inversamente proporcionales cuando la temperatura es constante. Volumen y temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Presión y temperatura son directamente proporcionales cuando el volumen es constante. Se acabó. Está ahí todo. La ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? La ley de Henry dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas y el coeficiente de solubilidad. ¿Qué significa eso? Tú has destapado una gaseosa, se llama gaseosa porque tiene gas, y se escucha el chus. ¿Y por qué sale el gas? Porque hay menos presión afuera que adentro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué le ponen gas? ¿Alguna vez has tenido la mala idea de dejar una gaseosa abierta y luego has querido tomarla? ¿Cómo es? Horrible, llena de azúcar. Pero cuando tiene el gas, tú no notas el azúcar tanto. Pero si lo dejas que se escape el gas, tú la rechazas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate. Ahora, ¿de qué depende que se disuelva un gas? De cuánta presión le mete el gas y del propio coeficiente de solubilidad del gas. Ley de Henry, mira. La concentración del gas en solución depende del coeficiente de solubilidad y depende de la presión. Dime, ¿cómo son la concentración del gas y la presión? ¿Cómo son? ¿Directa o inversa? ¿Cómo son concentración de gas y presión? Directa. A más presión, más gas disuelto. A menos presión, menos gas disuelto. Y el coeficiente, si un gas tiene mayor coeficiente, se va a disolver más que uno que tenga menos. Por ejemplo, mira, acá gas 700, solo hay 2, pero 780 hay más gas disuelto. ¿Se nota o no? Fíjate, a la presión de 100 hay 0.13 milimoles de oxígeno disuelto, pero a la presión de 40 solo hay 0.05. ¿Se entiende eso? Porque para que se disuelva depende de qué cosa, de la presión. Mire, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Me notan ahí? Yo soy este. Doctor, ¿usted es el tanque? No, yo no soy el tanque. Ese es cuando luceras. A ti no te ponen oxígeno puro porque el oxígeno puro es dañino. Te ponen aire, es una mezcla de gases. ¿Sí? Y eso lo vemos en las gaseosas. Señor, abajo. Un segundito, chicos. Bien, ahí está. Ya, fíjense. ¿Cuál es el gas que tiene mayor coeficiente de solubilidad? El dióxido. Por eso es el gas que utilizan en las gaseosas. ¿Sí? ¿Cuál es el gas que tiene menor coeficiente de solubilidad? Este acá, ¿no es cierto? Por eso, cuando los buzos se meten, ahí está con la presión atmosférica, con la presión del agua. Y ahí sí, este gas sí se puede disolver, porque hay mucha presión. Se disuelve en la sangre. Y si el buzo nunca debe salir así, debe salir siempre diagonal, para que le dé tiempo que el nitrógeno salga, el nitrógeno que sea disuelto. Si sale muy rápido, eso le produce burbujas en todas las articulaciones, en los músculos, y le produce un dolor terrible.
Hay un caso de un marinero, lo pueden buscar, que tiene todo el cuerpo deforme porque salió demasiado rápido. Y es un marinero peruano, es de Ica. Le voy a mandar fotos la próxima vez para que lo puedan ver. Bueno, creo que tiene un anuncio. Sí. Sí. Hola chicos, somos de sexto año, nos toca dirigir la noche cultural este año. Ya estamos anunciando más o menos de qué va a tratar. Va a ser temática de festival más o menos, para que vayan pensando en lo que van a hacer. Igual de todos modos va a ser publicado todas las bases y todo en Instagram. Les vamos dejando un folletito y cualquier pregunta con su delegado al delegado de sexto año. Ya se viene la semana de la medicina. Ahí está. Nos vemos, chicos.